dulce voz llamando. Muy buena asesoría, me aconseja, yo recibo con mucha humildad cada consejo. Es un hombre preparado en la palabra de Dios, estudiado la palabra de Dios. Y para mí es un gusto tenerlo aquí, no fortuitamente, sino divinamente y providencialmente. Él viene a cumplir un propósito del Señor con nuestra iglesia en esta noche. Y yo quiero que lo recibamos a él como él merece, con un fuerte aplauso. Quiero hablarles a través de él. Buenas noches. ¿Aprendí bien? Sí. Buenas noches a todos y todas. De verdad que es un gran gozo poder estar aquí. Todo eso que el pastor Víctor habló, habla mejor de él que de mí. O sea, es un hombre, ¿verdad?, sumamente sencillo y por lo tanto habla con la gracia del Señor. Doy gracias a Dios por este tiempo. Doy gracias a Dios por los pastores también aquí en medio nuestro. Y gracias a esta iglesia, ¿verdad?, que por medio a su pastor puede abrir esta oportunidad para compartir acá. Estaba con mi familia, mi esposa Reina. Recientemente acabamos de cumplir 14 años de matrimonio. El Señor nos ha regalado 2 hermosos niños. Deina, de unos 9 años, ya casi me está alcanzando de edad, y Obed Samuel, el pequeño, de 2 años y 7 meses. Me quedé con la manía de decir el pequeño, pero ya Obed Samuel está así. Y estuvimos acá desde ayer. Estábamos en la iglesia del pastor Valentín, en una actividad de familias que tenían con varias congregaciones. Esta mañana estuve predicando también en su iglesia, y ya cuando iba casi para La Vega, el Señor armó todo esto, ¿verdad? Y entonces estamos acá delante de ustedes. Mi esposa tuvo que regresar, pero un gozo de verdad, hermano, ver todas las expresiones de la iglesia en todas partes, y ver las expresiones de la iglesia en la República Dominicana, y ver una vez más a mi amado hermano y amigo el pastor Víctor Medina, y conocerles a ustedes es para mí un gran gozo. Yo creo que es suficiente ya para hablar de nuestras experiencias y demás. Yo quisiera invitarles, hermanos, a que juntos vayamos a la santa y bendita palabra de Dios. Quisiera invitarles a ponerse sobre sus pies y que juntos vayamos a un texto clave en las Escrituras. Yo pienso que este es un pasaje más que conocido, y yo me gozo de que no solo sea conocido. Este pasaje es fundamental para que nosotros entendamos el discipulado bíblico. En el año 2006 el mundo conoció lo que hoy llamamos Twitter, y entonces le dio la oportunidad a muchísimas personas de simplemente dándole a un botón seguir quizás a alguien a quienes solo habían visto por televisión o en los medios o en algún otro lugar. Y entonces esa palabra de seguir, y a veces entonces leemos en la Biblia que las personas seguían a Jesús. ¿Qué significa esto? O sea, es un seguimiento tan superficial como lo que hacemos hoy. Yo estoy siguiendo al pastor Víctor, estoy siguiendo a fulano de tal. ¿O hay algo más profundo que eso? Yo creo que para responder esa pregunta no se necesita una opinión humana, necesitamos lo que Dios dice. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a mí me parece que es un texto no solo hermoso, es un texto que responde perfectamente a la pregunta de en qué consiste la transformación de un creyente. ¿Qué se supone que es un cristiano que sigue a Jesucristo como su Señor y Salvador? Según lo vayan teniendo, decimos amén, ¿verdad? Amén. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor por Jesucristo, nuestro buen Dios y Salvador. Amén. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermosura. Que esta es la palabra de Dios. Oremos en esta hora. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu iglesia reunida en este edificio. Gracias, Dios, porque habiendo tantos espacios ocupados, Señor, aquí hay uno ocupado por tus santos, por tu iglesia. Señor, y al igual que esta iglesia de Roma, a quien el apóstol Pablo escribe esto que acabamos de leer, nosotros también necesitamos escuchar la gran verdad de tu palabra bendita en esta noche. Señor, háblanos. Soy un simple pecador, pero tú eres un Dios de gracia. Señor, que usa los labios nerviosos y los corazones temblorosos de hombres imperfectos, para que a través de sus labios se emite el sonido de tu palabra bendita. Amén. Señor, que nuestros corazones sean buena tierra, donde tu palabra produzca fruto a 30, 60, 100 por uno, conforme a tu soberanía, pero que produzca frutos. Danos buenos corazones hoy. Dale buen corazón a esta iglesia, para que tu palabra predicada sea escuchada, recibida, Señor, y practicada. Gracias por Jesucristo, nuestro buen Dios y Salvador. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. Yo quisiera iniciar en esta noche invitándoles a que juntos hagamos un ejercicio mental. Bueno, ustedes están en los preparativos para su cena de Navidad. Yo quisiera que nos imaginásemos este ejemplo, este es el ejercicio mental. Imagínense que para el 24 de diciembre es la fecha donde nosotros generalmente nos reunimos y comemos en familia, lo que le llamamos Nochebuena. Semanas antes, usted ha conocido una familia hermosa. Es una familia donde el padre es un hombre piadoso, donde la madre es una mujer temerosa de Dios, y sus hermosos hijos han llenado de luz la relación propia que usted ha tenido con esta familia. Por lo cual usted invita a esa familia a su casa y no solo le invita a cenar. Como familia han preparado una tarjeta que expresa todo el amor que usted siente por esa hermosa familia. De hecho, están ya en la cena y están esperando simplemente que termine la cena para entonces entregarle esa tarjeta que dice cuánto ustedes aman a esa familia. Así que termina la cena y de momento estamos allí todos como familia desesperados por entregar esta tarjeta que expresa nuestro amor a esa familia tan hermosa. Termina la cena y entonces le decimos, tenemos algo, no solo cena, tenemos una tarjeta para ustedes que expresa nuestro amor. Le entregamos la tarjeta y es entonces el padre de la familia quien nos dice, nosotros también tenemos un regalo para ustedes. ¡Qué bueno se puso! No solo ellos estaban recibiendo un regalo. ¿Qué regalo será? Así que sacan otra tarjeta que expresa su amor por nosotros y le damos las gracias. Qué lindo intercambio de tarjetas. Pero cuando abrimos la tarjeta que ellos nos entregan, nos damos cuenta que dentro tienen fines de semana pagos para nuestros soñados hoteles en París. O sea, ¿qué tú dices? O sea, en un momento como este, devuelve la tarjeta, se me olvidó entrarte 2 tickets para que vaya al estadio. ¿Qué dices? O sea, simplemente dices gracias. Te han dado un regalo que no solo no esperabas, te han dado un regalo que tú no tienes cómo pagar. No tienes cómo devolver un favor igual a esto. Y eso es precisamente, guardando la inmensa distancia, de lo que trata este pasaje. Dios nos ha dado un regalo y nosotros no tenemos con qué devolver el gran favor que Dios nos ha hecho. Versículo 1, vaya conmigo por favor. Miren lo que el apóstol Pablo escribe. Él está escribiendo a una iglesia que se encuentra en Roma. Es una iglesia que está dividida porque hay judíos y hay otros que son no judíos.
que están allí, cuando usted mezcla eso, de ahí eso es terrible, y entonces hay algunos que están menospreciando a otros, y hay otros que están juzgando a otros, y él escribe esta carta, que es como una presentación del evangelio que él predica. Es una iglesia a la que él dirige esta carta llamada Romanos, como una carta de presentación. En el capítulo 12, versículo 1, reza de la siguiente manera lo que él escribe. Él dice, así que, hermanos, son hermanos como tú, como yo, son hermanos como nosotros. Así que, hermanos, él no se está dirigiendo a no creyentes, es a hermanos. Y él les dice, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿A qué se refiere él cuando dice las misericordias de Dios? Lo que me propongo hacer es, en los próximos 3 a 4 minutos, resumir Romanos capítulo 1 hasta el 11, para que podamos entender de manera muy clara a qué se refiere él cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios. En el capítulo 1, el apóstol Pablo ha dicho, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué el evangelio es poder de Dios? El versículo 17 del capítulo 1 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela desde el cielo por fe y para fe. Como está escrito, el que es justificado por la fe vivirá. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Necesitamos ser justificados porque, como dice el versículo 18 hasta el 32, la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Merecemos el juicio de Dios, merecemos el castigo de Dios, merecemos su justo juicio, pero Él ha mostrado sus misericordias, dándonos una justificación que no merecemos. El capítulo 2 lo muestra aún un poquito más claro. Todos han pecado, judíos, gentiles, todos hemos pecado. Y yo creo que esa idea culmina en el versículo 23 del capítulo 3, donde dice claramente que todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Todos, no hay uno que pueda llenar ese gran cometido de ser glorioso. Hermano, tú y yo no fuimos creados para ser buenos. Tú y yo fuimos creados para ser gloriosos. De hecho, el mensaje más claro de Jesús con respecto a esto se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 13 hasta el 16, donde Él dice, de esto se trata, de que los hombres vean vuestras obras y glorifiquen a Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, de tal manera que cuando alguien nos mirara y mirara cómo actuáramos, pudiera glorificar a Dios, dar gloria a Dios. Pero seamos sinceros, cuando leemos el periódico, cuando vemos las noticias, cuando yo me miro en un espejo, quizás lo menos que veo es gloria. No, quizás no me veo glorioso. Y todos nos quedamos cortos en expresar esa gloria de Dios, producto de nuestro pecado. Merecemos la ira de Dios, pero Dios es tan grande, porque al final del capítulo 3 de Romanos, versículo 24 hasta el final, Él proveyó a Jesucristo. Y entonces Él, habiendo pasado por alto los pecados en el pasado, Él dio a su Hijo Jesucristo para justificarnos, no por nuestras obras, sino por la obra misericordiosa expresada en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 4 nos da 2 ejemplos del Antiguo Testamento, Abraham y David. Ellos fueron justificados también por la fe. En el capítulo 5 se nos dice que Dios ha sido tan misericordioso, Él nos ha dado tantas misericordias, que nosotros, mereciendo su juicio, Él nos ha dado paz por medio de Jesucristo. De hecho, el versículo 8 dice que el amor de Dios se muestra en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, el capítulo 6 todavía muestra más misericordia, porque el pecado que antes era nuestro amo, se nos dice que ahora que estamos en Cristo y por la obra de Cristo, ahora el pecado ya no tiene poder sobre mí. Es más, hay una ilustración bellísima allí, así como el matrimonio de una mujer cuyo marido ha muerto, ya no está
en pie, sino que ella es libre. Asimismo, el pecado a nosotros es como un difunto marido. Y la gloria de Dios ha obrado un divorcio maravilloso para que ahora estemos libres del poder del pecado y estemos en paz para con Dios. Sí, como dice el capítulo 7, a veces clamamos y decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gloria a Dios, hay un capítulo 8 que dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántas misericordias ha mostrado Dios? Es así el punto tal que al final del capítulo 8 el apóstol Pablo dice varias cosas con respecto a esa obra del Espíritu. Tenemos el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es más, él se atreve a decir algo más por las misericordias de Dios. Y él dice, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como leíamos ahorita, Romanos 9, 10 y 11 claramente muestran el plan glorioso de Dios, salvando a pecadores, eligiendo a pecadores para salvarlos, al punto tal que el apóstol Pablo termina el capítulo 11 dando gloria a Dios y diciendo que por Él, para Él, de Él son todas las cosas, por eso a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas misericordias ha tenido Dios? Por eso en el versículo 1, cuando Él inicia, Él dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, todo lo que Él había mostrado allí, Él nos dio a Jesucristo. No tenemos lo que merecemos, tenemos mucho más de lo que merecíamos. Merecemos el infierno, merecemos condenación, pero Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces Él dice, hermanos, yo no creo que alguien pudiese quedarse con los brazos cruzados al ver tantas misericordias. Y al igual que Pablo, yo tampoco lo creo. Yo creo que cuando miramos sus misericordias, y eso es el evangelio verdaderamente, cualquier religión te dirá lo siguiente: ¿estás mal? Sí, estás mal. ¿Cómo sales de ese estado incómodo, de ese estado de condenación? Te dirá, tienes que hacer esto, esto, esto. De hecho, algunas religiones, algunos lugares tienen listas tan grandes que si las fuéramos a escribir, quizás llegaríamos más allá de la calle. Estas son todas las normas que necesitas para comprar misericordias de Dios. Pero el evangelio es al revés. Pablo ha mostrado las misericordias de Dios, las cuales tú no compras, las cuales tú no puedes financiar, por las cuales no pagas, porque son misericordias dadas por gracia. Todo lo que el Señor nos ha dado lo tenemos por gracia, por su misericordia. De hecho, esto es el evangelio. Nos lleva a mirar hacia allá. Si fuéramos a comparar el cristianismo, el evangelio, con un gran edificio, si te parases frente a ese gran edificio y preguntaras, ¿qué debo hacer para ser salvo? La voz de Dios retumbaría como retumba en la palabra bendita del Señor. No te toca a ti comprar tu salvación, porque en la cruz del Calvario yo he mostrado mis misericordias. El evangelio no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Jesucristo es. Por lo tanto, ven, arrepiéntete de tus pecados y entra y recibe la gracia de Dios bendita. Oh, cuántas misericordias. La pregunta es, si Dios ha hecho esto por mí, ¿cómo puedo responder? Yo no tengo cómo responder. Pero lo mínimo que pudiese hacer es agradecer a Dios. Tal como yo mencionaba en la cena hipotética, dar agradecimiento. Y el apóstol Pablo explica en las palabras siguientes en qué consiste el agradecimiento que da un creyente. Miren cómo dice. Léalo conmigo, por favor, allí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cómo vamos a agradecer? Que presentéis vuestros cuerpos. Me encanta la palabra presentar allí. De hecho, la palabra en inglés para regalo es present, ¿verdad? Entonces, es como, este es el regalo de agradecimiento que das a Dios. No puedes comprar las misericordias de Dios. Ya Él te ha dado más de las que tú pudieses incluso merecer.
presentéis vuestros cuerpos. Quiero detenerme aquí, porque quizás yo no hubiera escrito esto de esta manera. Vuestros cuerpos, porque nosotros somos como medio espiritualosos y eso. Quizás no esperábamos aquí que Pablo dijera que presentéis vuestras mentes, o que presentéis vuestras almas. Y eso se oye así, tan místico y tan, wow, qué espiritual. Pero el propósito del Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Usando al apóstol Pablo, quizás es que nosotros podamos ver claramente de que esto es real, que esto es práctico, que esto es lo que se espera de mí. Es tu cuerpo lo que debes presentar delante del Señor. Son tus ojos, son tus manos, son tus pies. Es tu vida por completo. Esto quizás es una manera de retratar todo nuestro ser. Entrégate por completo. De hecho, hay un paralelismo, si se quiere, en el capítulo 6, versículo 13, lo puede usted anotar allí. Ya Pablo ha escrito más o menos en un lenguaje muy parecido a este. Él ha dicho, antes nosotros presentábamos nuestro cuerpo y los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad, mas ahora los presentamos como instrumento de justicia. Es precisamente el mismo tipo de construcción lingüística, quizás para hablar de lo mismo. Tú y yo estamos llamados a presentar todo lo que somos, nuestros cuerpos, con todo lo que somos, delante del Señor. ¿Sabe qué me llama poderosamente la atención, amados? Que dice, presentéis vuestros cuerpos. Yo no creo que haya ninguna palabra de más en las Escrituras. Porque a nosotros nos encanta hacer esto, pero no con nuestros cuerpos. Nos encanta presentar los cuerpos de los demás. Y entonces, no se está haciendo nada en la iglesia, se necesitan obreros en la iglesia. Muchas manos necesitamos en la iglesia. Y los hermanos no están haciendo nada. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué estamos nosotros haciendo? Presentéis vuestros cuerpos. Es tu responsabilidad. Tú eres el que ha visto las misericordias de Dios. Y si tú has visto todas las misericordias que Dios ha mostrado, lo que se espera en agradecimiento de alguien que ha sido alcanzado por esas misericordias es que presente su cuerpo, su propio cuerpo, sacrificio vivo. Miren, sus cuerpos. Ay, pastor, es que no me ponen a hacer nada en la iglesia. Bueno, si no estoy leyendo mal, esto no está aquí, esta parte, ¿verdad? De que y que te pongan a hacer algo con tu cuerpo, eso no es lo que dice. Y yo no pienso que ningún pastor, fíjense, en nuestra iglesia tenemos muchísimos hermanos, tenemos muchísimas áreas de servicio. Y yo no creo en ningún momento de que alguien venga delante de mí, un creyente de la congregación donde servimos, y diga, yo quiero trabajar en la obra del Señor. Yo quiero hacer algo aquí. Y yo diga, bueno, no sabemos si te ponemos. No, hermano, todo lo contrario. Cuando un creyente dice, aquí está mi cuerpo, aquí estoy yo, aquí están mis dones, aquí están mis talentos, aquí está, yo quiero servir al Señor. El liderazgo abrirá las puertas, obviamente, para que esa persona presente su vida como una ofrenda en la obra del Señor para el Señor. Buscamos tantas excusas, pero eso no es exactamente esto. Fíjense, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí se nos han de decir varias formas en las que esto se hace. Primero, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra sacrificio nosotros la utilizamos de muchísimas maneras. Una persona se pasa el día trabajando en un lugar y dice, estoy sacrificado. Una ama de casa trabajando en su casa y dice que estoy sacrificada en esta casa. Pero la palabra sacrificio no tiene nada que ver con eso en este contexto. De hecho, esta palabra aquí nos retrotrae al Antiguo Testamento, donde se estableció un sistema donde animales eran colocados en un altar y entonces no estaban allí para hacerle pedicure a esos animales. No estaban allí como en una barbería de animales, no, estaban allí para ser descuartizados delante de todo el mundo y los sacerdotes regresaban y decían, ya terminamos de sacrificar. Así que la palabra sacrificio es más fea de lo que nosotros podemos imaginar.
Se nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Ahora, un pastor narraba en una ocasión que una hermana se le acerca y dice: pastor, tengo miedo de orar, diciéndole al Señor, heme aquí, haz lo que tú quieras conmigo. Porque de alguna manera nosotros tomamos esto de sacrificio y pensamos que el Señor está esperando esa oportunidad para decir: te voy a mandar a Siria. ¿Tú estás esperando eso? Como que, una maldad para Él. Y eso no es exactamente lo que está diciendo el pasaje. Está diciendo claramente sacrificio vivo. ¿Qué paradoja es esta? Porque un sacrificio siempre fue muerto. ¿Cómo es que ahora yo puedo ser un sacrificio vivo? Primera de Pedro capítulo 2 se nos dice claramente que hoy somos ese tipo de sacrificio, somos piedras vivas por lo que Jesucristo hizo. Y obviamente la descripción aquí tiene que ver con nosotros ahora, reconocer que mis manos ya no son mis manos, que mis pies ya no son mis pies, que mi boca ya no es mi boca. Yo he muerto a todo esto, a utilizar todo esto para mi propia gloria, y ahora esto debe ser utilizado como una ofrenda, que es lo que hacían los sacrificios, como una ofrenda que Dios reciba. Hermano, que en esa oficina donde trabajas, allí tus pies, tus manos, tus labios estén allí para expresar las grandezas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que en ese barrio, en esa comunidad, en ese residencial, en esa familia, en tu casa, allí hay alguien que su vida, sus extremidades, su ser, todo cuanto es, glorifica a Dios en todo lo que hace. Hermano, no se espera menos para alguien que ha sido objeto de las misericordias de Dios. No se espera menos de alguien que ha sido alcanzado por tantas misericordias. Ahora, no es solo nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La siguiente característica, estamos tan familiarizados con ella, cantábamos ahorita, cantamos generalmente. Sacrificio santo. Santo. Qué palabrita esta, ¿verdad? Y a veces leemos en un diccionario bíblico, bueno, esto significa apartado. ¿Qué significa verdaderamente? A veces perdemos el sentido en la no traducción o en la traducción misma. Miren, yo tuve un abuelo a quien amé mucho. Mis padres se divorciaron a la edad de 3 años. Y a esa edad donde quizás uno necesita tener una figura paterna que modele el carácter, a esa edad yo perdí contacto con mi padre. La figura paterna que jugó quizás con más preponderancia ese rol fue mi abuelo. Mi abuelo me llevaba a todas partes. Él era cazador cuando todavía se podía cazar aquí. No estaba vetado cuando eso. Imagínense un niño, luego 8, 9 años, con un rifle en la mano, me sentía yo un superhéroe. Mi abuelo luego, obviamente, fue envejeciendo, ya partió de este mundo. Pero luego de que él se había retirado de la casa y él había dejado todo esto, un día estábamos haciendo un movimiento de tierra en la casa. Estamos haciendo unas remodelaciones y en el lodo, detrás, después de hacer el movimiento de tierra, encontramos un telmo. Eso de que usaban los cazadores, recibe el nombre de cantimplora. No sé si han escuchado este término, quizás es más ibaeño que cualquier otra cosa. Ok, si lo he escuchado mucho mejor. Encontramos esa cantimplora. Estaba todo sucia, llena de gusanos por dentro, llena de lombrices adentro, todo sucia. Pero mi abuelo parece que había vivido algunas experiencias con esta y él quiso rescatarla. Yo me fui al colegio aquella tarde. Cuando llegué, entonces me enteré que él había hervido la cantimplora, la lavó con lejía, con cloro, Mitorín, fabuloso, todo lo que había en la casa, la hirvió. Era una cantimplora de aluminio. Y cuando yo llegué a la casa, iba entrando, y lo primero que hice fue ver a mi abuelo que estaba bebiendo de la cantimplora. Yo dije, lo que vi fue lo que, o sea, la que encontramos llena de gusanos y todo esto. Sí, pero ya no está así. Él la lavó, él la purificó, él la hirvió y ahora es una cantimplora que parece nueva y él estaba allí recordando sus años mozos cuando andaba cazando. Hermanos queridos,
Algo muy parecido es lo que Dios ha hecho con nosotros. Tú y yo estábamos en el lodo cenagoso. Tú y yo estábamos en lo más profundo del pecado, en lo más profundo de la oscuridad. Y allí el Señor metió sus manos de misericordia y sus manos de gracia. No se ensució, Él nos limpió a nosotros, nos purificó para su gloria. Y hoy verte a ti aquí y verme yo aquí no es una obra de humana sabiduría, no es una obra de logro humano, es una obra gloriosa del Dios que toma lo que no es para glorificarse en ello, del Dios que toma lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo sabio, a lo poderoso, del Dios que limpia lo sucio, para entonces Él darse a sí mismo toda alabanza, toda gloria por medio de un pueblo limpio por su grandiosa sangre. ¿Cuántas misericordias ha tenido el Señor para con nosotros? En la cruz del Calvario, Él lavó para sí un pueblo, compró para sí un pueblo. Una vez más, 1 de Pedro 2:9. ¿Somos qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido, comprado a precio de sangre. Nuestros cuerpos deben entonces irradiar eso. Nuestras vidas deben irradiar esa gloriosa santidad con la que el Señor nos ha limpiado. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. Corremos rápido cuando leemos esto y olvidamos que somos una ofrenda y esa ofrenda debe ser agradable a Dios. Ese es el lenguaje también del Antiguo Testamento. Es como esas ofrendas olorosas se ofrecían. Les hablé de mi hija Deina, 9 años de edad. Cuando Deina tenía 6 años, ella quería darme un regalo de Navidad, el 24 de diciembre, igual que la cena que les presenté en mi introducción. Y yo la veía ansiosa, que no podía ocultar el deseo de agradar a su padre. Y ella le decía a su mami, no le diga, que papi se va a volver loco con ese regalo. Llegó el 23 de diciembre, ella no aguantó, era el 24, y ella me dijo, papi, este es el regalo. Vamos a alquilar la última película de las Barbies para que la veamos juntos. Y estaba todo emocionado. Y yo, sí. ¿Qué estaba haciendo ella? Ella estaba dándome un regalo que le agradaba a ella. Y eso le luce a una niña de 6 años. Pero cuando crecemos como que no nos luce a nosotros, ¿verdad que no? Pero lo hacemos con Dios. Lo hacemos con Dios vez tras vez. O sea, queremos entregar a Dios lo que no nos duele. Queremos hacer para Dios lo que no nos incomoda. Señor, me presento delante de ti hasta aquí. ¿Verdad? Es hasta aquí. Es un medio tanque. Queremos servir al Señor, no con el tanque entero. Esta parte me pertenece a mí. Esta te pertenece a ti, Señor. A esta no me la toque. Y olvidamos, hermanos, que por las misericordias de Dios, por lo que Él ha hecho, Él no merece media vida de nosotros. De hecho, esto es más característico del evangelicalismo de hoy, donde las personas ven a Jesucristo, ven el Evangelio como una casilla de un currículum. Y entonces dice aquí, bueno, Él es médico, Él ha hecho tantas maestrías y es cristiano. Ay, entonces Él tacha ahí. Cristo es eso que está allí. ¿Qué eres? Bueno, soy cantante, actriz, vedette y cristiano. Porque esa casillita que está aquí es el cristianismo. Pero no se trata de eso. Cuando leemos las Escrituras, servir a Dios con medio tanque, servir a Dios a media, es no servirle por completo. El entregar parte de tu vida
equivale a no entregar nada. Dios no le interesa un pedazo de tu bizcocho. Ese bizcocho entero no hay cumpleaños. Entonces, es agradable a Dios. Esto también choca con lo que hoy nosotros vemos. Generalmente, miren la manera de predicar hoy. Y es, ven a Cristo y Él te resolverá todos tus problemas. Ven y Él hará, Él fíjense cómo son generalmente, Él te sanará, Él te arreglará, Él te. Hemos construido un Dios y generalmente ese Dios tiene nuestro nombre. Somos nosotros mismos. Y vamos y venimos delante de Dios y vemos a Dios como un gran mago que está allí para complacerme a mí, que soy el gran Dios. Pero eso no es el Evangelio. En el Evangelio quien recibe todo es Dios y yo me acerco a Él no para que Él me dé, sino porque me dio a Jesucristo, me dio a Salvador, me dio todo esto. Y ahora Él me llama a que yo me entregue, no a que le entregue cosas de mi vida, no a que, bueno Señor, esto es tuyo, no, a que yo me entregue como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, dice, racional. ¿Qué significa eso? Bueno, esta es una de las frases quizás que la gente repite más, quizás menos entiende, porque es una frase que no lo usamos mucho, ¿verdad? Yo no recuerdo la última vez que fuimos a un médico, a un mecánico, a un asunto. Fíjate, ¿cuánto sobró? Sobró 40 pesos. Bueno, es nuestro culto racional. Esas frases no las utilizamos normalmente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Él está diciendo claramente que el hacer esto es lo único, así en una versión dominicana sería, es lo único que tiene lógica. Todo lo demás sería una locura. Es decir, mirar las misericordias de Dios y no responder presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es irracional. El único culto racional es hacer eso en vista de lo que Dios ha hecho. Si usted me conoce lo suficiente, sabrá cómo yo respondo cuando alguien me saluda. Generalmente, ¿cómo está? Yo generalmente respondo, mejor de lo que merezco. Eso me ha abierto muchísimas puertas para yo predicarle a no creyentes. Porque ellos se quedan y dicen, ¿cómo así? Bueno, hermano, déjeme decirle algo, eso no me pasa a mí solamente, te pasa a ti. Si estás en cualquier lugar de este planeta, desde el Hilton de 5 clases, de 5 estrellas, o el 15 de Asua, no importa en qué lugar te encuentres, si no estás en el infierno, estás mejor de lo que mereces. Amén. Si estás en tu casa y estás comiendo plátano vacío como quiera, y si no es en el infierno, estás mejor de lo que mereces. Porque tú merecías estar en el infierno, yo también lo merezco hoy, lo mereceré mañana, y Dios me ha dado su gracia. Y si yo he visto tantas misericordias, hermano, es una locura no presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí generalmente terminan todos los sermones. Aquí generalmente la gente dice amén, los predicadores terminamos y la gente se va y dice, wow, tremendo, oye, tremenda palabra, tremendo mensaje. Nunca había visto aquí, mira qué lindo estaba esto y allá. Entonces llegamos a nuestra casa y decimos, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo es que yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Generalmente el ejemplo que pongo es que somos como el salvavidas que está viendo a una persona ahogarse y comienza a gritarle, nada, nada, nada. Seamos sinceros, o sea, el mensaje es correcto. O sea, eso es lo que él tiene que hacer para no ahogarse. El que se está ahogando, nadar. ¿Cuál es el problema de él? Él no sabe cómo nadar, por eso se está ahogando. Entonces los predicadores muchas veces nos paramos aquí, tú tienes que ser esto es lo que Dios dice, y decimos el mensaje correcto, esto es lo que Dios dice hasta este punto. Pero qué bueno es que el Espíritu Santo no es como la mayoría de nosotros los predicadores. Él no solo nos da las órdenes, Él nos dice cómo Él va a llevar a cabo eso en nuestra vida. Está aquí en el versículo 2. ¿Cómo yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? De manera que no esté yo actuando locamente. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento. Miren, esto aparecen dos mandatos, realmente es un solo mandato, vamos a verlo así separado. No os conforméis a este siglo. Esa es la primera manera como yo hago todo lo que hemos visto anteriormente, donde nuestros corazones decían amén. Lo primero es no conformarnos a este siglo. De hecho, aquí dice no os conforméis, es como una orden que nos está dando. Cuando lo vemos en el texto original, está en pasivo, es una orden, pero es pasivo, es no como no seáis conformados. Es como, la idea aquí es como que el mundo sin Dios, el sistema mundano es una gran prensa, ¿verdad? Y entonces esta prensa, manejada por el Dios de este siglo, va apretándonos al punto de darnos la forma que el mundo quiere y que obviamente es contrario a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y basta simplemente, hermanos, con encender un computador para tú ver la gran prensa, inmediatamente ver todas estas filosofías que quieren llenar nuestra mente para que ahora no pensemos bíblicamente, sino que pensemos como el mundo quiere que pensemos. En nuestro país a las 10 de la mañana tenemos a un transexual haciendo ejercicio a las 10 de la mañana, todo como para que cuando tú lo prendes diga, bueno, es normal, mira, nos levantamos aquí, un hombre y una mujer y un transexual en televisión. Eso es como para ir anestesiando nuestra mente, para irnos mostrando como que es normal algo que Dios llama pecado. Y yo sé que esos son ejemplos grotescos, porque no vemos muchas veces la conformación en las cosas más sencillas. En muchísimos ismos, como es el consumismo, el individualismo, el materialismo, el hedonismo, que es buscar todo para mi propio placer. Y entonces nosotros somos inmersos en medio de esta presión mundana, solo para poner un ejemplo, y lo pasamos por alto, ¿verdad? De manera tan sencilla. Tenemos un teléfono celular, inmediatamente, este teléfono yo me levanté, que él resuelve. O sea, este teléfono me permite conectarme a internet, hablar con WhatsApp, ver lo que está pasando allí, acá. Pero salió el último, salió un iPhone 10S, y entonces lo tiene un hermano en la iglesia, y entonces el hermano dice, mire pastor, el celular que me compré, oh, y aquí se me prenden todas las alarmas del mundo, y dice, yo lo necesito, yo necesito eso. O sea, y yo no puedo vivir sin algo como eso. No lo expresamos de esa manera, pero buscamos inmediatamente, yo necesito, yo no necesitaba anoche, ahora no solo lo queremos, no podemos vivir sin uno de esos. Y entonces vamos donde nuestras esposas, y entonces le explicamos, le damos todas las razones, mira mi amor, ese teléfono es más rápido, hoy el facturado es un asunto de tiempo, y somos maravillosos explicando la manera como el mundo nos ha moldeado. Nos convertimos en abogados del consumismo, nos convertimos en abogados de tantos ismos que hay en el mundo, y son formas del mundo irnos apretando. Alrededor del año 430 en Roma, un predicador, un misionero, él estaba predicando en uno de los parques de Roma y vio que no había gente, era un domingo en la tarde, vio que no había gente. Y él dice, bueno, yo aquí no le voy a predicar a muchas personas, debo ir donde haya muchas personas. ¿Dónde estaban los romanos un domingo en la tarde? En el Coliseo. Así que él arranca hacia el Coliseo. Había llegado hasta allí como misionero desde el África, ¿verdad? En ese momento, cuando llega allí, esa zona de África, además de Etiopía, arranca hacia el Coliseo. Cuando llega al Coliseo, ve algo que él no esperaba, quizás. Y ve dos hombres, que sabe lo que había en las luchas de gladiadores, que ha visto Gladiador, ha visto todo esto. Ve dos hombres luchando y la multitud aplaudiendo. Y él dice, no, pero esto es terrible. ¿Sabe lo? Este hombre salta a la arena, y cuando salta a la arena, se mete en el medio de los dos gladiadores. Y le dice, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ustedes no pueden destruir la imagen y semejanza de Dios que hay en el uno y en el otro. Y ustedes no deben aplaudir. Hay dos versiones que han corrido de cómo terminó la historia. La primera versión dice que la gente del público comenzó a abuchear, tomó piedras y lo lapidó en el medio, lo mató. La otra versión dice que los gladiadores dejaron de luchar entre ellos y entonces
brincaron encima de él y lo mataron. Como quiera terminó muerto en las dos versiones. Ahora, ¿usted sabe qué me llama la atención en esta historia? Lo que me llama la atención es, ¿sabe usted dónde habían estado los romanos ese domingo en la mañana? En el año 310 al 312 se dice que Roma entera vino a los pies del cristianismo a través de la conversión, qué sé yo si le ponemos comillas, de un tal Constantino. A partir de allí todo el imperio ahora se catalogó como cristiano. Las personas que llenaban ese coliseo ese día habían estado en el culto en la mañana. Los que lo mataron habían estado quizás en el culto en la mañana. Los que aplaudían estaban en el culto. La pregunta es, ¿cómo se pasa de un culto adorando a Dios a aplaudir a dos hombres matándose o a matar a otro? ¿Cómo se pasa de un lado a otro? La lucha era una tradición y por lo tanto todos lo hacían. Como todos lo hacían, de hecho había familias que preparaban a su hijo como un gallo de pelea. Algunos presos eran lanzados allí a pelear con gladiadores entrenados y profesionales que los habían diseñado como máquinas destructoras para pelear contra esas personas. Todo el mundo lo hace. Así que estaban allí aplaudiendo porque habían entrado en una gran prensa, siendo conformados a su siglo. Pero tú y yo por igual estamos en esta gran prensa. Yo creo que eso es lo que debemos hacer, proclamar la verdad de Dios. Yo creo que ir a un gran coliseo, ir allí y proclamar, eso se oye como salvaje, aventurero. Pero hay un coliseo al cual yo te quiero invitar en esta noche. Me queda más lejos, alguien puede decir, yo ni visa tengo ni para Haití. Un coliseo para Roma, no es el coliseo de Roma. El coliseo que muchas veces nos queda más cerca a nosotros es nuestro propio corazón. Y entonces en nuestro corazón comienzan a suceder cosas que tú y yo sabemos que no agradan a Dios. Pero nunca protestamos, nunca nos lanzamos en la arena de nuestro corazón a protestar. Y vemos envidia en nuestros corazones, pero somos conformados al mundo y ni siquiera decimos nada. Y vemos impulsos por conseguir cosas para nosotros, de buscar la gloria que solo le pertenece a Dios en nuestro corazón, y vemos orgullo, y vemos arrogancia, y vemos liviandad en nuestro corazón, pero no se nos ocurre ni siquiera hablarle a nuestra alma como hacía el salmista y decir, esto no agrada a Dios, tú debes ser un cuerpo completo, entregado a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Por qué haces esto? No debes actuar de esa manera. No protestamos aquí. Buscamos cosas materiales para poder buscar otras cosas. La esposa le dice, mi amor, el vecino tiene una piscina, yo necesito una piscina en mi casa. También necesitamos una piscina. ¿Dónde tiene el vecino su piscina? En el patio. Mi amor, nosotros ni patio tenemos, necesitamos un patio. Y entonces estamos allí en esa vorágine. Ahora, yo no quiero ser de que extremista, yo no voy a decir ahora que toda persecución de la tecnología es del diablo y es pecaminosa. Yo no voy a decir que tratar de progresar, de avanzar, de estudiar y de lograr cosas en la vida es malo. Yo no puedo nunca llegar a una conclusión tan torpe como esa. Pero tú y yo sabemos cómo somos. Y tú sabes que se puede perseguir la tecnología como creyente, pero también se puede perseguir la tecnología pecaminosamente. Podemos perseguir cosas materiales pecaminosamente. Y lo hacemos con una facilidad pasmosa. Así que no nos engañemos, hermanos. Podemos dejarnos conformar por todas estas cosas de una manera tan obvia, tan sencilla. No os conforméis a este siglo. Porque a un no creyente se le entiende, pero a un creyente, o sea, el no creyente busca tener cosas, tener nombre, tener gloria, tener ese tipo de cosas, porque él está vacío. Y él está buscando cómo tener paz y felicidad y deleite en el mundo. Pero tú y yo no buscamos eso. Tú y yo hemos sido objeto de las misericordias de Dios y estamos completos en Cristo Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Parecen dos mandatos, es el mismo. El que no se conforma al mundo es el que ha renovado su entendimiento, o el que su entendimiento ha sido transformado y renovado.
El que su entendimiento ha sido transformado por medio de la renovación obrada por el Espíritu es el mismo que no se conforma al mundo. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso? Esa es la segunda manera, del cómo, respondiendo a cómo hacemos lo que dice el versículo 1. Transformados por medio de la renovación. Es una palabra metamorfos, ¿verdad? Una palabra que habla de cambio, de transformación, quizás asociada, ¿verdad? Como tiene que ver con el entendimiento, a otra, que es la que traducimos como arrepentimiento, que es cambiar de mente, metanoia. Entonces están como muy asociadas aquí. Hay una renovación de entendimiento, un cambio de mente. En otras palabras, es como arrepiente. Arrepentirse no es llorar. Nosotros estamos acostumbrados a creer, bueno, lloró, pasó al altar llorando, ¡wow! ¡Qué arrepentimiento! Luego no hay fruto y decimos, no se arrepintió. El arrepentimiento puede incluir lágrimas, pero es mucho más que lágrimas. El arrepentimiento tiene alguien que acaba de delinquir, acaba de robar, y cuando ve la sentencia, llora y dice, yo no lo vuelvo a hacer. Y cuando lo liberan, vuelve y roba y vuelve y roba. No se arrepintió. Arrepentirse es mucho más que lágrimas. De hecho, palabras del pastor John Piper, un teólogo norteamericano, arrepentirse, él dice, el cambio más básico que se da, que debe darse en alguien que se llama cristiano, es que él deja de pensar como piensan los no cristianos. Lo voy a repetir. El cambio más básico que se da en un cristiano es que ya él no piensa como un no cristiano. Y a veces nos confundimos, ¿verdad? Soy cristiano, y sigo pensando de la misma manera que antes pensaba. Sigo viviendo a la luz de las mismas filosofías de todo. No, porque tú me lo decías en mi casa de chiquito, yo estoy así, entonces se hizo así. Hermano, nosotros no vivimos como nos enseñaron en casa, vivimos como Dios dice, en su palabra. A la fornicación no le llamamos experiencias paulatinas para tener un buen matrimonio, le llamamos fornicación. Al adulterio no le llamamos canitas al aire para desestresarnos, le llamamos adulterio porque Dios le llama así en su palabra. Y entonces, ¿cómo ahora le llamamos así si antes no le llamábamos así? Porque nuestras mentes van siendo renovadas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Jesús oró de la siguiente manera en Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es el instrumento que el Señor usa para renovar nuestro entendimiento. Para ahora comenzar a llamar las cosas como Dios las llama, hermano. Escuché que tienen células. Estudia la palabra de Dios. Estudiar es mucho más que leer. O sea, estudiala es con una libretita. Escribe, pudiese ser una manera. Busca algo con qué escribir y dónde escribir. Si no estás escribiendo ni estás tomando apuntes, no estás estudiando, estás leyendo. Tienen un pastor bien dotado, ¿verdad? Bien capacitado. Estudia, tienes una pregunta, anótala. Y entonces, no entendiste esto, ven con tu, no tienen que ser muchas, tus 115, 120 preguntas. Y dile, pastor, mire, esto sucedió estudiando la Biblia esta semana. En tu célula, a los líderes de la iglesia, acércate. Mire, explíqueme qué dice esto. Y la palabra comienza a entrar en tu vida. Y tu mente comienza a ser renovada. Y tu familia comienza aquí, padres que están aquí, inviertas en sus hijos. Pasan de 36 a 40 horas en un cuartico, muchas veces con un maestro no cristiano, enseñándole a cómo vivir para su propia gloria. Y tú eres creyente y no te vas a invertir en tu hijo para mostrarle que ellos deben vivir para la gloria de Dios. Amén. Saca tiempo para tu familia, saca tiempo para ellos. Para que su entendimiento sea renovado conforme a las Escrituras. Cuando tú miras la misericordia de Dios, esta es la respuesta. ¿Cuál es el beneficio finalmente? El beneficio de todo esto. Cuando tú ves un para en la Biblia, es propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? De al mostrar su misericordia, atraernos en agradecimiento, hay un propósito. Para que comprobéis. Literalmente para que verifiquéis o para que puedan discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otras personas se preguntan, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? Me presentan un trabajo, ¿cómo yo sé que este trabajo es la voluntad de Dios? Una novia, una muchacha, a un soltero, ¿cómo yo sé que ella es la voluntad de Dios? Una joven, se presenta un hombre frente a su casa, él dice que es cristiano, ¿cómo yo sé que esa es la voluntad de Dios?
Discernir la voluntad de Dios es el beneficio de aquellos que han entregado su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no se han conformado al mundo, que su entendimiento ha sido renovado conforme a las Escrituras. Para que comprobéis, para que puedan discernir. Alguien que no, su entendimiento no ha sido renovado por las Escrituras, que el Espíritu de Dios no ha renovado su mente, sino que está conformado al mundo, no puede discernir la voluntad de Dios en su vida. Y tú lo vas a ver que muchas veces está reprendiendo a Dios y abrazando al diablo. Porque él no sabe cuándo es Dios y cuándo es el diablo. Llega un problema a su vida y él dice, Satanás, te sale de mi casa, y es Dios probándolo para santificarlo. Y entonces llega algo a su vida material y entonces dice, esto es una bendición, y al revés, es una tentación. Entonces no sabe cuál es la voluntad de Dios porque no entiende las Escrituras, no entiende la palabra. Pero cuando nuestras mentes son renovadas por el Espíritu, cuando yo entiendo las misericordias de Dios, cuando yo sé que yo no compro mi salvación, sino que el Señor, como me ha salvado, Él ha dado a su Hijo Jesucristo, yo debo responder en agradecimiento a Él. Entonces yo conozco su voluntad, la puedo discernir y voy a ver, independientemente de cómo yo la vea, ella es agradable, ella es buena y ella es perfecta. Si tú no eres cristiano, tú no tienes nada por qué continuar tu vida viviéndola de esa manera. Sobre ti no están las misericordias de Dios, sobre ti está la ira de Dios. Pero Dios ha abierto esta iglesia hoy. Y Dios ha abierto su palabra y te ha hablado para que esto no tenga que ser así. Él te llama a mirar hoy las misericordias de Cristo, para que a partir de hoy tú comiences a vivir conociendo su voluntad, para que ya no seas un títere del mundo tratando de conseguir cositas y juguetitos para satisfacer tu sed existencial. Tú puedes hoy venir a los pies de Jesucristo, tirarte a sus pies y rogar que Él te dé el arrepentimiento que Él da. Donald Ray Barnhouse fue uno de los predicadores icónicos, históricos en la historia del evangelicalismo. Perdió a su esposa, él estando muy joven. Su esposa era muy joven cuando murió. Le dejó 3 niños, aproximadamente de estos tamaños, unos 5 o 6 años el más grande, 5 o 4 años el segundo, 3 años el más pequeño. Él tuvo que enterrar a su esposa, eso es muy duro. Pero no solo a su esposa, a la madre de sus 3 pequeños niños. Aquel día, al regreso del sepelio, él aprovechó una intersección allí donde había, y entonces un gran camión estaba frente a ellos en el semáforo, y ellos estaban detrás. El sol daba de frente y la sombra del camión cubría completamente el vehículo donde ellos se transportaban. Y el Espíritu de Dios iluminó su corazón para Él darle una instrucción a sus hijos que de seguro ellos jamás olvidarían. Y él, mirando los ojitos pequeños de sus hijos, les preguntó: mis hijos, sé que están muy tristes por la muerte de su madre, pero si yo les preguntara hoy, no trato de jugar con sus mentes, ¿por qué les digo esto? Pongan atención. Si yo les preguntara hoy, ¿qué ustedes decidirían si tuvieran la opción de que ese camión que está frente a ustedes pasara por encima de ustedes? O que solo su sombra pasara por encima de ustedes. ¿Qué ustedes elegirían? Bueno, ellos estaban tristes, pero pensaban. No hay que pensar mucho. Papi, la sombra. ¿Por qué? El más grande respondió: papi, porque si el camión pasa por encima de nosotros, nos destruye. Y si la sombra pasa por encima de nosotros, no nos puede hacer nada. A lo que este hombre, mirando a sus hijos a los ojos,
les digo las siguientes palabras que yo les diré a ustedes ahora. En la cruz del Calvario, el camión de la muerte pasó por encima de nuestro Salvador Jesucristo, para que ahora solo la sombra de la muerte pase por encima de nosotros. La muerte destruyó a Cristo en la cruz, pero ya la condenación ni la muerte puede destruir a nadie lavado con su gloriosa sangre bendita. Hermanos, hermanos de comunidad de fe, hermanos aquí presentes, cuando nosotros miramos a la cruz, al Hijo Santo de Dios, dejándose pasar el camión de la muerte para que lo destruya en la cruz del Calvario, donde tú y yo merecíamos estar, y levantarse al tercer día para hacer de esto, de aquellos a quienes Él salvaba a un pueblo. Hermanos, al mirar su sacrificio, al mirar las misericordias de Dios, no llena nuestros corazones lo que el apóstol Pablo está rogando aquí, hermanos. Cuando tú miras las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque solo eso tiene sentido. No te conformes al mundo, renueva tu entendimiento, sé transformado por medio de la obra del Espíritu de Dios, de manera que la voluntad de Dios, agradable, buena, perfecta, sea entonces tu retaguardia, y sus misericordias sea lo que guíe tus pasos en esta tierra. Yo creo, hermanos, que podemos responder de esta manera si somos salvos. Yo creo que tenemos gracia suficiente para presentar nuestras vidas delante del Señor. Amén. Hermanos, amantísimo Dios, Señor, hemos visto tus misericordias una vez más. Señor, hemos visto tu gracia mostrada en el Calvario. Señor, hemos escuchado tu evangelio. No somos salvos por obra de justicia que tengamos. No somos salvos por lo que hacemos en un ministerio. No somos salvos por ser pastores ni líderes. Hemos sido salvados por tu gracia bendita en Cristo Jesús. Ahora, Señor, al ver tus misericordias, al ver, Señor, tanta misericordia, nuestra respuesta de agradecimiento es lo más lógico. Y tú nos has dado el Espíritu Santo para que esta no sea simplemente una respuesta lógica. Nos has dado los medios de gracia necesarios para que sea la respuesta de aquellos verdaderos creyentes transformados por la obra bendita de Jesucristo. Señor, yo oro por aquellos que no te conocen en este lugar. Señor, si hay alguien aquí que vino a este lugar, Señor, y quizás ha retratado su vida o ha adornado su vida de tantas cosas creyendo que son puentes a la salvación, Señor, que hoy pueda ver tus misericordias. Señor, que nosotros no dejemos de verlas, nosotros que te servimos. Que podamos, Señor, vivir para ti por siempre. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias, Dios, por el regalo de la salvación. Gracias por Jesucristo, nuestro buen Dios y Salvador. Amén. Señor, nos bendiga. Señor, nos guarde, pastor. Vamos a estar bien. Yo quiero hacer un llamado en esta hora bien sencillo. Quiero pedirle que usted cierre sus ojos, no por nada místico, sino para que no se distraiga y entienda bien esto. Esta palabra fue predicada para cada uno de nosotros, para usted que está aquí. Si hoy usted no ha conocido a Jesús, o no conoce al Señor, todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, no ha sido preciso en tomar el paso, y cabe destacar que es de Dios el regalo de la salvación. Pero si en tu corazón sientes la urgencia de decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, quiero decirte que es un trato de Dios por tu vida y que este es el momento de hacerlo. Si tú nos visitas hoy por primera vez o segunda o tercera vez,
El altar está abierto y nosotros quisiéramos en esta hora que tú repitieras una oración bien sencilla, si la vas a hacer de corazón. Y es en una fórmula que entendemos bíblica para tú decir: yo me arrepiento de mis pecados. Si tú eres esa persona que nos visitas hoy y que sabes que el Señor está tratando con tu corazón para arrepentimiento, para venir y pasar de vuelta a mí, yo quisiera que tú repitas conmigo esta oración bien sencilla. Dice así de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Jesús, en esa hora yo me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, que produce esta obra de gracia en mi vida. Límpiame de mis pecados. Hazme nacer para salvación. Y hazme un hijo tuyo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Así con sus ojos cerrados, solo por respeto. Si alguien hizo esta oración, podría levantar su mano, por favor, alguien que hizo.